los otros cursos empezamos. Bien, lo que ahora vamos a ver es la autoionización del agua. Estábamos viendo con ustedes que el agua puede actuar como un ácido o también como una base. Como un ácido cuando es capaz de dar un protón y como una base cuando es capaz de recibir un protón. En este caso el agua puede darse un protón a sí misma y quedarme como, H3O, un ion hidronio, y OH, un ion oxidrilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua, como vimos, se comporta como un ácido y como una base, es una sustancia anfótera. Entonces, en este caso, el agua pasa de ser un ácido a convertirse en una base. Y la ecuación o la reacción inversa, el ion hidronio pasa a ser un ácido y el ion OH, oxidrilo, pasa a ser una base. ¿Estamos? Bien, ahora, si sacamos la constante de equilibrio para esta reacción, entonces la constante de equilibrio Kc será igual a ¿qué? A lo que tenemos en los productos. Y los productos son la concentración del ion hidronio, H3O positivo, y la concentración del ion oxidrilo. Recuerden que la concentración es en molaridad. Y todo esto para la concentración del agua, H2O, por la concentración, de nuevo, del agua, H2O. Pero como el agua la tenemos en estado líquido aquí y aquí también en estado líquido, habíamos dicho que la concentración de esta sustancia se considera 1. Por lo tanto, esto y esto es 1, quedándome Kc, la constante de equilibrio, para el agua igual a la concentración nada más de iones, aquí es H3O, y la concentración de iones oxidrilo. ¿De acuerdo? Ahora, como el agua, esta es la constante de equilibrio, ¿sí? Pero como el agua, así como los ácidos tenían un Ka y las bases tenían un Kb para identificarlo, al agua le ponemos también para identificarlo su constante de equilibrio como Kw. El W se utiliza ¿por qué? Porque en inglés agua, ¿cómo se pronuncia agua en inglés? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo se pronuncia agua en inglés? Water. ¿Ya? Water, sí. Correcto. Entonces, tenemos que agua empieza con la letra W. Entonces, si tenemos, bueno, es la inicial, la primera letra de agua en inglés, entonces el KW nos representa a nosotros la constante de ionización del agua, ¿sí? Constante de ionización del agua. Ahora sí, esta constante de ionización del agua, KW, ¿sí? Ha sido medida, y ha sido medida a una temperatura de 25 grados Celsius mediante conductividad. Y el resultado que nos ha dado es de 1 por 10 a la menos 14. ¿Estamos? Tanto en agua pura, pilas a esto que es importante, tanto si el agua era pura como si el agua era una, o mejor dicho, como si el agua tuviese diluidas algunas sustancias. Sí, que pueden ser ácidas o pueden ser básicas o pueden ser iones de sales. Ahora, este valor de 1 por 10 a la menos 14 ¿es único? Pues no, no es único. Porque la constante de equilibrio, recuerden que cambia con la temperatura. Y si cambia la temperatura, el valor de la constante de equilibrio va a variar. En este caso tenemos una tabla que nos muestra la constante de equilibrio, cómo varía para el agua a 0 grados, a 10 grados, a 25, a 45 y a 60 grados Celsius. Nótese que mientras más va incrementando la temperatura, la constante de equilibrio, ¿qué va haciendo? ¿Va incrementándose o va disminuyendo? ¿Mm? ¿Va incrementando o va disminuyendo? Note que 1,13 por 10 a la menos 15 es menor a 1,00 por 10 a la menos 14. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido va incrementando la constante de equilibrio. Y es obvio, ¿por qué? Porque va ionizándose más agua. ¿Estamos? Y cuando incrementamos más la temperatura, obviamente va incrementando la ionización del agua. Ahora, nosotros tenemos que quedarnos solamente con este valor de aquí, este valor de la constante de equilibrio. Suponemos que todo lo que vamos a hacer va a ser a 25 grados, que es una temperatura estándar, y vamos a trabajar únicamente con el valor de 1,00 por 10 a la menos 14. Veamos ahora sí, ¿cuándo llamamos a una disolución ácida o básica?
Es más, cuando llamamos a una disolución neutra, si nosotros vemos la constante de ionización del agua pura es 1,00 por 10 a la menos 14. Ahora, el agua pura está ionizado en iones hidronio y iones oxidrilo. La misma cantidad de iones hidronio tenemos que la de iones oxidrilo. Por lo tanto, si tenemos la misma cantidad de iones hidronio que de iones oxidrilo, ¿sí?, podemos decir que la concentración de iones hidronio debe ser igual a la concentración de iones oxidrilo. Y esta concentración debe ser igual a 1 por 10 a la menos 7, que sería la mitad de esto de acá. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, no como la mitad, no lo interprete como la mitad, porque la mitad de esto sería 0,5 por 10 a la menos 13, o menos 14. A ver, espérese un ratito. Ya. Entonces, la mitad de esto de aquí, sería 5, a ver, la mitad de esto sería 1 para 2 por 10 a la menos 14. Si tomamos esto, sería 0,5 por 10 a la menos 14. Ahora, esto sería igual a tener 5 sobre 10 por 10 a la menos 14. No se olviden que es a la menos 14. Este 10 que está acá abajo en el denominador hace que esto sea por 10 a la menos 15. Entonces, si tenemos la mitad, si fuera la mitad sería 5 por 10 a la menos 15. Pero aquí nosotros usamos, o mejor dicho, se usa, no estamos haciendo sumas, no estamos, o sea, no estamos haciendo, dividiendo para 2 las concentraciones. Aquí vamos a trabajar nosotros con logaritmos. Y la concentración de iones oxidrilo y la concentración de iones hidronio es 1 por 10 a la menos 7. Ahora, ya vamos a ver por qué. Más adelante, ya con el uso de logaritmos nos va a quedar más claro esto. En todas las disoluciones acuosas se cumple esto, incluso en las disoluciones que se consideran neutras. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, vamos a seguir viendo. En las disoluciones neutras, ¿qué son las disoluciones neutras? Son aquellas que tienen la misma cantidad de iones hidronio que de iones oxidrilo. Vamos a ver qué es una disolución ácida. Una disolución ácida, ¿ya?, tiene un exceso de ¿qué? De ácido. Por lo tanto, tendrá un exceso de iones hidronio. Sí, de iones hidronio. ¿Respecto a qué? A la cantidad de iones oxidrilo. Y una disolución que es básica tendrá en cambio un exceso de iones oxidrilo en comparación con la cantidad de iones hidronio que tenga esa disolución. Ahora, pilas de esto. Si nosotros tenemos una concentración de iones hidronio que es mayor a 1,00 por 10 a la menos 7, estamos hablando de una disolución ácida. Por lo tanto, si la concentración de la disolución tiene mayor cantidad, o sea, es mayor a 1,00 por 10 a la menos 7 molar de iones hidronio, tendrá que tener una concentración menor a 1,00 por 10 a la menos 7 de iones oxidrilo. ¿Estamos? Si la concentración de iones de oxidrilo es mayor a 1,00 por 10 a la menos 7, entonces estamos hablando de una sustancia básica. Y si una sustancia básica tiene una concentración de iones oxidrilo mayor a este valor, su valor o su concentración de iones hidronio tiene que ser menor a este valor, ¿sí? Y tiene que ser menor a 1,00 por 10 a la menos 7. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio. Recuerden lo que decía Le Chatelier. Entonces, si incrementamos una sustancia, la cantidad de una sustancia, la cantidad de otra sustancia tiene que disminuir. ¿Estamos? Bien. Una vez que sabemos eso, sabemos cuándo una sustancia es ácida o cuándo una sustancia es básica, en base al valor de la concentración, ya sea de los iones hidronio o de los iones oxidrilo, nosotros podemos hablar entonces de la constante, a ver, de la relación que existe entre Ka, Kb y Kw, o sea, de la relación que existe entre las constantes de acidez, de basicidad y la constante del producto iónico del agua. Vamos a ver. Aquí lo que hace el autor es poner la reacción en la cual el agua actúa como ¿qué? Como una base, fíjese. ¿Por qué? Porque el agua está recibiendo un protón de un ácido, ¿sí? Y entonces el agua se transforma en un ion hidronio y la base, o mejor dicho el ácido, se transforma en un anión.
De nuevo, hacemos la otra reacción en la cual el agua se comporta como un ácido. Tenemos un anión, el agua le dona un protón a este anión, por lo tanto se comporta como un ácido al donar protones, y lo que tenemos a la final es que volvemos a recuperar el ácido original y tenemos un exceso de iones oxidrilo. Si sumamos estas dos reacciones, esta tendrá un Ka, constante de acidez, y esta tendrá una Kb, que es constante de basicidad. Si sumamos estas dos reacciones de acidez y basicidad, lo que vamos a encontrarnos es que tenemos que en la parte derecha nos queda solamente agua. ¿Por qué? Porque simplificamos este ácido de aquí, de la derecha, con este ácido de la izquierda, y este anión de la izquierda con este anión de la derecha. Lo que tenemos solamente será esta molécula de agua, esta molécula de agua, que me produce este ion hidrógeno y este ion oxidrilo. Y esto nos da KW, ¿sí? Entonces hay una relación entre K y K, constante de acidez, constante de basicidad, y KW. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico las dos, la constante de acidez por la constante de basicidad? Lo que tengo que multiplicar son que las relaciones en el equilibrio que tiene el ácido y la base. Y si multiplico, ¿sí? Y elimino términos semejantes, lo que a la final voy a obtener es la constante de ionización del agua, el producto iónico del agua, ¿sí? Si se fijan, aquí estamos sumando, pero esa suma que nos da aquí se relaciona con un producto, ¿de acuerdo? Es aquí donde van a entrar los logaritmos en lo posterior. Ya vamos a ver cómo ingresan los logaritmos. Entonces, la constante de producto iónico del agua va a ser igual a la constante de acidez por la constante de basicidad. Eso tienen que tener presente ustedes. Vamos a ver un ejemplo. Para que Profe, nos ¿puedes quede repetir de la suma? No la entendí bien. las sumas. A ver, Sí, esta, a ver, esa de es la una suma. reacción. Esa es una reacción, ¿sí? Que la tenemos en, a ver, ¿cómo les explico? ¿Se han sumado ustedes reacciones químicas o no? Me parece que debieron sumar. Bueno, pero si no lo han sumado, es igual que sumar relaciones algebraicas. Esa es una reacción química. Entonces, si nosotros podemos sumar solamente lo que está a la izquierda y solamente lo que está a la derecha, y podemos simplificar lo que está a la izquierda con lo que está a la derecha, tal como una ecuación algebraica. ¿De acuerdo? Aquí lo que nos va a quedar, aquí lo que nos va a quedar, si nosotros sumamos todo esto, nos va a quedar HA más agua, ¿sí? Que es esta parte de acá arriba, más el anión, ¿sí? Más agua, que es esta parte de aquí abajo. Y esto debe ser igual, pero nosotros no podemos poner igual en las reacciones químicas, pero debe ser igual a lo que está a la derecha. H3O positivo más el anión, ¿sí? Este anión, más el ácido que se forma y más el grupo OH que se forma, el oxidrilo. Ahora yo puedo simplificar, fíjense aquí, puedo simplificar, cambiamos de color, este ácido HA con este ácido HA. ¿Por qué? Porque están en diferentes lados de la ecuación, en los diferentes miembros de la ecuación. Puedo simplificar este anión con este anión. Y al final, ¿qué es lo que me queda? Solamente me va a quedar H2O más H2O, y esto me va a producir que H3O positivo más OH. Y esto de aquí ya lo vimos en la parte anterior, que esto de aquí me representaba una molécula de agua que dona un protón a otra molécula de agua para formar que el H3O. Esta se comporta como un ácido y esta se comporta como una base. Y el ácido conjugado y la base conjugada van a ser estos de acá. Este va a ser el ácido y esta va a ser la base conjugada. ¿Estamos? Entonces, y nosotros ya sabemos que la constante de equilibrio para esta reacción es Kw, que es igual al producto de H3O positivo por el producto de OH, el ion oxidrilo negativo, y este se le conoce como producto iónico del agua, ¿sí? Esta constante de equilibrio para el agua. Entonces, fíjese que acá las acabamos sumando, ¿sí? Pero, ¿cómo? O sea, ¿cuál es esa expresión del producto iónico del agua? Si multiplicáramos las constantes de equilibrio del agua, tanto
cuando se comporta como un ácido, como cuando se comporta como una base, nos damos cuenta que nos da el mismo producto iónico del agua, o sea, lo mismo que teníamos en esta reacción. Y entonces, esta es una ecuación fundamental para hacer los cálculos de acidez y basicidad. Y ahorita vamos a ver cómo funciona esta ecuación. Bien, no sé si quedó claro, o más claro. Sí, profe. Allá. Sí. Miren, nada más, he estado usando el micrófono de la computadora y no el micrófono de los audífonos. Tal vez por eso no se me escucha muy bien, o sí se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, profe. Bien. Listo, entonces continuamos. Miren, esto de aquí, esta es una aplicación del producto iónico del agua y nos dice que la constante de ionización Ka para un ácido, por ejemplo, el ácido hipocloroso, que es este de aquí, ¿sí? Tiene un valor de 3,2 por 10 a la menos 8. Entonces, este es un ácido débil, ¿sí? Porque su valor, su constante de acidez es bastante bajo. Entonces nos pide que calculemos el valor de la constante de basicidad, ¿sí? De su base conjugada, pero pilas aquí, de su base conjugada, y que formulemos las reacciones de ionización de esta, o sea, de la base conjugada y del ácido, que es el ácido hipocloroso. Y también que escribamos las expresiones de sus constantes de ionización. Veamos cómo se hace eso. Entonces, aquí, bueno, voy a dejarle para simplicidad, voy a dejar lo que ya había hecho. Este es el ácido, ¿sí? HClO. Este, como es un ácido, va a donar su protón ¿a quién? Al agua. Y el agua se va a transformar en ¿qué? En H3O, el ion hidrógeno. Entonces, este ácido va a quedarme sin un hidrógeno, me va a quedar como un anión. Y ese anión que me queda solamente ClO y con una carga negativa porque solo ha perdido un hidrógeno. ¿Estamos? Entonces, este es el ácido y esta es su base conjugada. ¿Sí? Entonces, he representado la ionización del ácido. Ahora representemos la ionización de la base conjugada. Si nosotros tomamos solamente la base conjugada, ¿se ven? Esta es la base conjugada. Entonces la base conjugada obviamente actúa como base. Si se encuentra con una molécula de agua, la molécula de agua le va a donar su protón a esta base. ¿Para qué? Para regenerar el ácido original. Y entonces la molécula de agua aquí está actuando como ¿qué? Como ácido. La molécula de agua actúa como un ácido porque está donando un protón. Y cuando dona su protón, la molécula de agua queda como un ion oxidrilo o ion hidrógeno con una carga negativa. Recuerden que esta es la base conjugada del ácido hipocloroso. Y esta es la ionización, pilas de esto, esta es la ionización de la base conjugada del ácido hipocloroso. Entonces ya está resuelto dos partes de esta pregunta. Nos dice que formulemos la reacción de ionización de esta, o sea, de la base que está aquí, y del ácido, que es esta que está al inicio. Y también nos pide que escribamos las expresiones de sus constantes de ionización. Entonces tenemos que escribir la expresión de la constante de ionización. Vamos a escribir la constante de ionización para el ácido. Para el ácido, recuerde que siempre tomamos lo de la derecha. Primero multiplicamos la concentración de la derecha. En este caso tenemos el ion hidrógeno. Ponemos la concentración del ion hidrógeno aquí por la concentración del anión. En este caso es hipoclorito. Ponemos la concentración del anión. Recuerden que la concentración siempre va entre corchetes para lo que está a la derecha. Lo que está a la derecha es el ácido hipocloroso. Ponemos la concentración del ácido hipocloroso y aquí tenemos que multiplicar por la concentración de ¿qué? Del agua, que no nos está dando. Pero recuerden que el agua cuando está en estado líquido, su concentración o su valor de la concentración lo tomamos como 1. Entonces si a esto le ponemos 1, se simplifica y nada más nos quedará ¿qué? Nada más nos quedará esta parte de acá, tal como está, la constante de acidez. Y para la constante de basicidad, igual, lo que está a la derecha, que es la concentración del ácido hipocloroso que se regeneró, por la concentración de los iones hidrógeno, recuerden concentraciones lo que está en corchetes, para la concentración de la base, que es el hipoclorito, ¿sí? Que es la base conjugada, y por la concentración del agua, H2O. Entonces recuerden, como el agua es líquida, tomamos el valor de su concentración equivalente al 1, por lo tanto, aquí no se pone el valor de la concentración del agua.
o mejor dicho, la expresión de la concentración del agua, ¿sí? Y aquí tenemos Ka, la constante de acidez, y Kb, la constante de basicidad para el ácido hipocloroso y para la base conjugada del ácido hipocloroso, que es el hipoclorito, ¿sí? Ahora sí, me pregunta, calcule Kb, es decir, tengo que calcular cuál es el valor de Kb, este valor de Kb. Pero para yo calcular este valor de Kb necesito las concentraciones de los, de las sustancias en el equilibrio. Y yo no tengo las concentraciones de las sustancias en el equilibrio, pero sí tengo la concentración de Ka. Por lo tanto, para eso puedo utilizar Kw, que es igual a Ka por Kb, la constante de acidez por la constante de basicidad. Si despejo de aquí la constante de basicidad me va a quedar igual a ¿qué? A Kw, producto iónico del agua, para Ka, constante de acidez. Y yo como sé cuánto vale la constante del producto iónico del agua, siempre sé, porque es 1,00 por 10 a la menos 14, siempre me da lo mismo, a 25 grados Celsius. Si no me especifica la temperatura, siempre tomo el mismo valor. Entonces reemplazo. Kw tiene el valor de 1,00 por 10 a la menos 14 y Ka tiene el valor de 3,2 por 10 a la menos 18. ¿Y dónde está Ka? Pues me está dando como dato. Es K, constante de ionización de acidez. Constante de acidez, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, solo resuelvo esta operación de aquí y la respuesta me va a dar 3,13 por 10 a la menos 7. Y ese 3,13 por 10 a la menos 7 es ¿qué? Es Kb. Es la constante de basicidad, ¿pero de quién? De la base conjugada de ese ácido. ¿Sí? Pilas de eso. ¿Estamos? No puedo decir que Kb es la constante de basicidad de el ácido. No, no se puede decir eso. Sino Kb es la constante de basicidad de la base conjugada del ácido hipocloroso. ¿Estamos? Bien, entonces eso es todo. Esa es toda la parte teórica del producto iónico del agua, de Kw, el producto de acidez Ka y el producto de basicidad Kb, que tenemos para la autoionización del agua y cómo se utiliza para decir si una sustancia es ácida o una sustancia es básica. Voy a dejar de grabar esto. A ver.